tal? Muy buenos días, amigos y amigas seguidores de este medio digital La Roja Manabí. Bienvenidos a este espacio de entrevistas, Un Café con Patricia. Como pueden ustedes observar, ya a mi lado se encuentra Monseñor Eduardo Castillo Pino, arzobispo de Portoviejo, nuestro invitado el día de hoy, a quien saludamos desde ya. Muy buenos días, Monseñor. Buenos días, Patricia. Mil gracias por la invitación. Gusto compartir, especialmente en estos días santos y especiales para los cristianos. Qué bueno, Monseñor. Y coméntenos, ¿usted toma bastante o poquito café? Yo tomo todos los días café. ¿Todos los días? Tomo, sí, digamos, pues el café, la esencia del café pasado, realmente es el que prefiero. Delicioso. ¿No? Sí. Y este es aquí en Plaza Kenia, el bueno. mejor café que usted puede encontrar en Plaza Kenia. Recuerde la dirección, es diagonal al ECU 911 y está Plaza Kenia, aparte de los deliciosos bolones de longaniza. Son los mejores que puede probar usted acá en la provincia de Manabí, en Plaza Kenia. Ya después de la cuñita, hay saludos cordiales a mi amiga Kenia Zamora, que hoy está asistente acá del programa del espacio Un Café con Patricia. Son las 10 de la mañana con 1 minuto. Vamos a conocer un poquito más de la semblanza de Monseñor Eduardo José Castillo Pino. Eduardo José, oriundo de Guayaquil, recibió la ordenación sacerdotal el 20 de noviembre de 1994 y se incardinó en la arquidiócesis de Guayaquil, ¿verdad? En 1998 obtuvo la licenciatura y en el 2000 el doctorado en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. A lo largo de su ministerio sacerdotal, Monseñor Eduardo José Castillo ha desempeñado diferentes cargos pastorales. Fue ordenado obispo el 1 de julio del 2012 y a la vez nombrado obispo auxiliar de la arquidiócesis de Portoviejo. El 14 de septiembre del 2018 fue nombrado ya administrador apostólico de la arquidiócesis de Portoviejo y el 30 de noviembre del 2019 fue posesionado como arzobispo de Portoviejo, cargo que actualmente está desempeñando acá en nuestra provincia de Manabí. Monseñor, ¿cómo han sido estos años? Años le digo, porque ha sido todo un proceso, ¿verdad? Llegó justamente en el año 2012, en el año 2012 fue ordenado obispo y también obispo auxiliar. Desde hace este tiempo usted conoce ya la iglesia que camina en Manabí, cómo está conformada y todo esto, ¿verdad? Hasta que ya después de unos años fue posesionado como arzobispo. Es un trabajo un poco más fácil, ¿verdad? Porque usted ya la conocía como tal. Conoce sus fortalezas, conoce sus debilidades, pero de todas maneras estar al frente del clero, estar al frente de la iglesia que camina en Manabí, no es una tarea tan fácil. Claro, efectivamente, llevo ya 9 años, porque de hecho, aunque mi ordenación de obispo fue el 1 de junio del 2012, sin embargo, yo ya estaba aquí desde abril de 2012. Son 9 años ya. 9 años. 9 años en Manabí. Y digamos que he recorrido, pero todo, ¿no? Se conoce ya la provincia cabo a rabo, es como decimos. Ha sido un servicio, un ministerio muy itinerante, de mucha presencia. Ha habido ocasiones, pues meses, yo recuerdo algún mes que puedo decir como anécdota, almorcé 2 días en la curia en Portoviejo, el resto siempre es en territorio, sí, como decimos. Realmente muchísimo eso, porque gracias a Dios en nuestra arquidiócesis hay muchísimas ocasiones de encuentros entre sacerdotes, con colaboradores, muchos eventos, mucha formación, de manera que mucho encuentro. Realmente eso es así, de manera que en estos 9 años realmente pues conocí muchísimo. Por eso cuando me tocó asumir la arquidiócesis hace ya 2 años y medio, ¿no? Ya era otra cosa. Sí tenía yo en mi mente, pues ya digamos, el conocimiento, y es una cosa, no conocer esa realidad, los sacerdotes, todas los fieles, los colaboradores. Pero
9 años, sí, realmente como que me fui acercando un poquito a Manabí, porque 4 años antes de venir yo estuve en Santa Elena, ¿ya? Estuve de vicario responsable de toda esa zona, todas las 27 parroquias, y realmente había pues, también cierto contacto con Manabí. Además, si de alguna otra diócesis yo conocía sacerdotes, era justamente de Manabí, con algunos. Por la cercanía con Guayas, ¿no? Sí, y sí. También de Santa Elena, somos Claro, vecinos. claro, sí. Y también había coincidido en mis estudios en Roma con algunos de los sacerdotes aquí, de manera que pues ya había ese contacto. Yo había visitado el seminario de Puerto Viejo algunas veces porque yo también estuve encargado del seminario allá, de manera que hubo intercambios, ¿no? Vinimos acá y también seminaristas de acá iban allá. En la diócesis de Guayaquil. Sí, así es, de manera que ya había, de manera que ha sido un meterse, pero profundísimamente en Manabí este tiempo, en estos años. ¿Cuál ha sido esa relación con la gente, con los fieles católicos de acá de la provincia? Bueno, ha sido, yo diría, pues muy directa, muy cercana. A veces uno puede pensar que la labor del obispo es, digamos, como que estar en la curia y tomar grandes decisiones y direcciones. Eso también hay, ¿verdad? Pero atiendo muy poco desde la curia. Todo aquí hay reuniones, pues, digamos, con distintos ámbitos, pero no normalmente, pues, digamos, casos así, porque hay, como digo, pues muchas veces al mes reuniones y encuentros de las distintas zonas pastorales, es decir, las 10 zonas que agrupan las parroquias de toda la aldea, ¿no? Pues varias veces, de manera que en esa presencia, digamos, en territorio me permite encontrar y tratar muchos asuntos, ¿no? De manera que ha sido bastante cercano, ¿no? Pues ya me encuentro cuando voy a las parroquias, a las reuniones para eventos, para estos encuentros, pues ya conozco a los principales agentes pastorales, también he tenido pues mucho con los movimientos apostólicos de distintos tipos, de manera que nos conocemos muchísimo a los, digamos, a los más cercanos en todas partes. Quisiera estar más, yo a veces digo, realmente me siento como... Sí, como que el ideal es estar tanto en Puerto Viejo, porque hay que seguir asuntos y cosas más amplias, ¿no? Cuanto en el lugar, ¿no? Digamos como que no se puede estar en el lugar al mismo tiempo, ¿no? Pero ha sido una experiencia muy bonita por la cercanía, porque el tipo de labor que se lleva es bastante directa y cercana con las personas. Eso es bueno, eso es bueno. Son las 10 de la mañana con 7 minutos. Esto es una transmisión en vivo y en directo desde Plaza Kenia, este espacio de entrevistas, un café con Patricia. Ustedes pueden hacer preguntas, enviar saludos, sugerencias, en fin, ustedes saben, siempre con el debido respeto hacia nuestro invitado. Tenemos ya una pregunta, dice Eric Gabriel Bravo. Saludos, Eric Gabriel. Dice, Monseñor, ¿qué ha pasado con las nuevas medidas? ¿Le parecen injustas? En las iglesias se respetan mucho las medidas de bioseguridad más que en los restaurantes. Es lo que pregunta Eric Gabriel, que está en sintonía de La Roja Manabí. Sí, bueno, un saludo también, pues gracias por su pregunta, por su contacto. Efectivamente, claro, en este momento hemos visto que tanto el COE nacional como COE cantonal y provincial están en sesión permanente. El COE nacional pidió que esté en sesión permanente y tal vez la dificultad es que de un día para otro van cambiando. Van haciéndolas más severas las medidas. Y eso afecta también a todos, ¿no? Un comercio toma unas medidas, al día siguiente ya hay otras, y eso también para la iglesia, que digamos que convocamos a tanta gente, es también un poco de inestabilidad. Yo pienso que si hay una situación que las autoridades legítimamente consideran que es muy grave, eso se aplica a todos los ámbitos, evidentemente, o un confinamiento, o un horario, etcétera, o un número de personas en lugares de concurrencia pública, pero sí puede haber habido, y eso sí, un error de apreciación en considerar que la concurrencia en los templos sea más riesgosa que en otros lugares. Eso realmente no es así, ¿ya? Me llama la atención en ciertas medidas que, por ejemplo, restaurantes y gimnasios tienen aforo, mientras que iglesias no. Cuando hay iglesias, desde hace, realmente hemos mantenido todo este año, estos meses con mascarilla siempre, con los puestos marcados, en domingos, en todos, pues digamos, con la desinfección en la entrada,
con un orden, eso se ha mantenido, realmente no ha habido novedad ahí. De manera que tal vez es un imaginario que como iglesia va mucha gente de ser así, pero realmente se ha mantenido esa seguridad. Por ejemplo, algunos COE dicen, no habrá procesiones. Cuando ya hace un mes yo envié una comunicación a todos los sacerdotes como para dar indicaciones. Puede ser que no se tengan en cuenta dos cosas. En primer lugar, cómo de hecho se ha llevado. Cuando hizo la conferencia episcopal un protocolo hace un año, el COE nacional dijo que era el mejor que había visto de todos. El presentado por la Iglesia Católica. Y en segundo lugar, tal vez no se tiene conciencia que la libertad religiosa es un derecho humano fundamental. En otros países, cortes han dicho, eso hay que tener mucho cuidado, no es una cosa cultural, en fin, ¿qué tal? Evidentemente el trabajo es necesario, pero el asistir a otro lugar comercial no es un derecho humano, es asistencia. Lo religioso sí. De manera que hay que tener en cuenta dos cosas. Como de hecho se ha llevado, que ha sido realmente con muchísima responsabilidad, eso ha sido el hecho, tanto que lo han valorado cuando se les ha explicado. Es verdad. Ahora, tengamos en cuenta estos últimos días, si es que responsablemente las autoridades consideran que hay tal riesgo de contagio, que todos los ámbitos tengan medidas comunes, otra cosa, ¿no? Pero sí es una equivocación el pensar que dentro de los templos hay más riesgo que en otros lugares cuando realmente no se ve. Lo que sí está totalmente restringido, y eso se lo anunció ya hace varios días, son las diferentes procesiones por Semana Santa. La procesión de Cristo del Gran Poder, ¿verdad? Las procesiones también que se realizaban acá en Viernes Santo, que eran antes masivas, ya 2 años sin esas procesiones, Monseñor. Sí, bueno, pero justamente, primero que es un poco, como diría, pues un poco delicado y no tan pertinente que una autoridad diga se prohíben las procesiones, porque no corresponde a una cosa de la libertad religiosa. Tuviera que ver cómo se coordina para que la misma autoridad religiosa, respetando los principios de la autoridad, pues lo regule, ¿no? Pero no... Lo de las procesiones ya eso, como digo, hace ya mucho tiempo antes ya se indicó, incluso en la comunicación que envió los sacerdotes, daba detalles de cómo celebrar distintos ritos de la Semana Santa. Por ejemplo, la misa crismal que se lleva velas no podría haber, porque está la desinfección con alcohol en las manos. Es un riesgo justamente. Por supuesto que sí. También están los fieles fuera del templo para entrar con el cirio pascual. No podría ser, tenían que estar dentro. Que digamos que procesión de ramos tampoco puede haber. En todo caso, solo el sacerdote común, sino decir, muchas cosas ya se habían indicado mucho antes, ¿no? De manera que tal vez la Iglesia Católica, digamos, cuando se habla con autoridades cantonales, que es político, etcétera, y se le hace ver, sí reconocen que se ha llevado con grandísimo cuidado. En el Cantón Manta, por ejemplo, se fue viendo cada templo individualmente las autoridades y todo lo aprobaron, de manera que se ha llevado con cuidado. Ahora, el año pasado hubo un confinamiento total, ninguno queremos eso, que tal vez hace más daño, ¿no? Pero sí es verdad que hay que tener en cuenta, digamos, si una situación general también puede afectar las celebraciones porque si hay restricción de horarios de movilización, etcétera, pero sí es verdad que hay que tener en cuenta que en la iglesia lo hemos cumplido realmente con muchísimo cuidado, y no solamente eso, sino que a través de la predicación y de las redes se ha incentivado justamente al cuidado, ¿sí? Y a cuidarnos, porque esto es de cuidarnos. Sí. 10 de la mañana con 13 minutos. La Iglesia Católica juega un papel muy importante, no solamente en el aspecto de acompañarnos espiritualmente, sino que ustedes también realizan un servicio social, una obra social especialmente para aquellas personas de escasos recursos, y lo pudimos observar el año pasado, justamente con esto del confinamiento, cuando ya muchas familias, especialmente del área rural, se quedaban sin alimentos, ya después de haber pasado semanas confinados y sin poder salir a trabajar. Ustedes en varias parroquias habrá sido el trabajo más fuerte por también la situación
de familias de escasos recursos. ¿Cómo llevan adelante la obra social y cómo se ha fortalecido también este trabajo que es pastoral? Sí, en general debo decir que en la iglesia se hace mucho con poco. Eso siempre se lo comprueba, ¿no? Recuerdo incluso cuando fue el hecho del terremoto, claro, llovían llamadas de muchas partes, queremos que ustedes canalicen los recursos, era tanto que no teníamos estructura para eso. El primer camión de ayuda lo desembarcaron los sacerdotes de Puerto Rico. Lo recuerdo, estuve presente. Yo no ayudé por lo que tenía rota una costilla por el terremoto, ¿no? Justamente, y también clavícula acá, ¿ya? Pero los sacerdotes, y realmente llegaba eso, y el mismo día venían de las parroquias las camionetas y los retiraban. No se acumuló absolutamente nada ningún día. Y los agentes pastorales, los catequistas, ya habían ido a todas las casas y sabían la necesidad de cada uno, habían dejado de quitique, de manera que se repartió una cuota sin casi gasto. Y eso, toda la colaboración, sí, permite el voluntariado, etcétera. Si tuviéramos más recursos, se haría más. A pesar de eso, el año pasado se utilizó parroquias, los patios para la repartición de los alimentos, con poquísimos recursos, con los propios vehículos, con los propios colaboradores, famoso banco de alimentos que se repartió increíblemente a decenas y cientos de miles realmente de personas los alimentos de forma emergente. Tenemos ciertamente también, además de la atención que hace cada parroquia, en fin, obras así diocesanas, más institucionalizadas, que son importantes y que siempre es una lucha al mantenerlas, pero un gran servicio tenemos en Manta, la Fundación Cotolengo para enfermos terminales, y también pues que realmente eso requiere todo un cuidado profesional y sido haciendo, yo diría, a pulso, con donaciones, con gestiones, una obra magnífica. También tenemos para los niños violentados, tenemos en el rodeo cerca de la cárcel, ¿no? Toda la Casa Hogar obra, Belén. la Casa Hogar Belén, evidentemente, y también pues otras obras que para los niños con discapacidades, la Fundación Pablo VI, en fin, una serie de obras que son una organización y que siempre seguramente las personas pensarán que se requieren más recursos de lo que tenemos, pero es como que hacemos muchísimo con poco. Así es. Y también tenemos o tienen la Fundación, la Organización de Mujeres Santa Marta también, ¿verdad? Sí, así, la Organización de Mujeres Santa Marta, la representación legal no es que la arquidiócesis, pero es fruto de la labor católica y diocesana. De hecho, una organización pues extraordinaria. ¿Un poco se ha independizado de la iglesia la Organización de Mujeres Santa Marta o no? No, efectivamente tiene una personería jurídica propia, además de que, pero por motivos, pues digamos, de sus fines, pero es totalmente, digamos, pues comprometida pues, y parte de la labor de la iglesia. De hecho, pues, digamos, el día contra la violencia, por el Día de la Mujer, ¿no? que el 8 de marzo, siempre se comienza con la Santa Misa, con el arzobispo y la convocatoria mismo en la catedral y todo, ¿no? De manera que hace una labor en cada grupo de promoción, en fin, pues siempre es un espacio de evangelización. Y ahí se ve pues, realmente cómo de una forma pues de hormiguita, cómo puede hacerse tanto la labor de las cáritas y las obras, que son como muchas veces con convenios con municipios o prefecturas, pero realmente el trabajo, la dedicación, eso lo hace la iglesia, ¿no? Y se confía muchísimo justamente por la responsabilidad, por la puntualidad en las cosas y digamos para la erradicación del trabajo infantil, para los adultos mayores, todo eso hay estos convenios que se está realmente ahí y digamos este espacio, nuestras estructuras nuestras se utilizan para esto, de manera que es una labor que siempre se dice, pero ¿por qué no se muestra más? Yo pienso justamente que es porque es realmente es impresionante. Es un trabajo silencioso. Es silencioso y es que estamos dedicados a eso. No es tan visible ante la sociedad, no es tan visible ante la ciudadanía, pero que se viene trabajando. Yo siempre creo que lo importante es el trabajo que se realiza, pero que también es importante darlo a conocer
para que más personas en un momento puedan ayudar, colaborar con esa noble causa, y en otros casos para que personas que estén necesitando, que de pronto no son de ese territorio, no son de ese lugar, de esa comunidad, pero que se podría gestionar la ayuda hacia ese niño que está en estado vulnerable, esa familia, en fin. Sí, de hecho, para cuando luego del terremoto incluso hubo construcción de casas, se prefirió el área rural porque es donde menos iban a llegar las autoridades. Y hasta el día de hoy han llegado. Realmente con nuestros pocos recursos que son hechos por contacto, porque hay gente de fuera del país que quiere ayudar y lo hace a través de nosotros, y se ha hecho casas, no todo el número quisiera, pero se ha focalizado en muchas partes y se ha hecho pues casas de más baratas, mejores, y realmente muchas veces es una labor sí silenciosa, tal vez debería verse más, pero estamos siempre en eso, como que se focaliza tanto en la cuestión de la catequesis, la organización parroquial, la atención sacramental y el acompañamiento de las personas, por una parte, digo, todas estas obras sociales, por otra parte, y también como institución tenemos todos los asuntos, también toda la carga que tenemos con la cuestión laborales y predios, etcétera, que también nos consume mucho esa atención, ¿verdad? Y tenemos que cargar con eso, no siendo un ente comercial, pero bueno, es parte de la vida, y creo que las autoridades civiles valoran realmente esa labor nuestra. Muchas veces los sacerdotes o han tenido el COVID o han padecido ellos mismos por la cuestión del terremoto, pero se hacía igualmente. ¿Cómo está la situación del COVID en los sacerdotes de la arquidiócesis de Puerto Viejo? Y bueno, ha habido en este año algunos sacerdotes contagiados. Ciertamente a lo largo de este la tiempo, enfermedad, pues de cierta gravedad, digamos unos 3, 4, ¿cuánto es? El número exacto pueden ser entre 15, algo más que el total de los sacerdotes. En este momento hay 3 sacerdotes, 2 que están pasándolo bastante bien, uno un poco más afectado y más grave, ¿ya? Ciertamente en los primeros meses, en los meses más duros, no hubo sacerdotes contagiados. Ya es luego. Porque un poco también como que se resguardaron, se cuidaron con esto del confinamiento, también se restringían un poco, o el trabajo siguió siendo el mismo. Bueno, eso en nuestros sacerdotes en la arquidiócesis hay muy pocos que sean adultos mayores, de manera que han podido movilizarse bastante. Yo siempre impulsé un poco que no nos encerráramos completamente, de manera que comenzó también la labor del seminario presencialmente, pero encerrados. Las reuniones, las primeras fueron virtuales, pero luego sí presenciales, con menor número, con todas las medidas. Hubo los retiros espirituales fuera de la provincia en enero, presenciales en grupos de sacerdotes, pero con una cantidad de medidas como para que se mantenga esto, y de hecho no hubo en todo el año ningún seminarista contagiado, y en los retiros tampoco hubo ninguna consecuencia. Bueno. Pues de manera que se ha mantenido así, porque no es bueno eso completamente, encerrarse y Están manteniendo encerrados con las medidas. así, sí, tiene mucha Igualmente, razón, ¿no? Siempre hay que también, siempre digo yo, ¿no? Si no tenemos que salir, no salgamos. Tenemos que salir a asuntos puntuales que son presenciales, que no se los puede hacer en línea, que tenemos que estar presentes, pero siempre guardando las medidas de bioseguridad, porque aquí el cuidado no es solamente de uno, nosotros también cuidamos a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestro entorno de trabajo. Se trata de eso, de cuidarnos todos. 10 de la mañana con 23 minutos. Dice Vivi Moreira Bianchi, ella siempre está conectada, siempre sigue estas transmisiones. Dice, la celebración de actos litúrgicos, ¿con qué porcentaje de aforo se celebra? Al ir y no poder ingresar es un inconveniente. ¿Seguirá de forma virtual y mediante qué medios digitales? Anita García dice, excelente transmisión, gracias, hoy día le extrañamos. Ok, continúe. Sí, bueno, el aforo depende en gran parte de las autoridades cantonales. Cada cantón. Evidentemente. Acá en Puerto Viejo, hablemos un poquito de Puerto Viejo. Sí. ¿Está restringido o prohibida, al menos en estos días de jueves, viernes,
y el día Domingo de Gloria, que son los días más fuertes de esta Semana Santa. Ya vamos a entrar a todo lo que es la fortaleza Claro. del tema de Semana Santa. Sí, bueno, justamente en todos estos meses nos hemos mantenido entre un 30 y un 50% del aforo, en general en la provincia y en Puerto Viejo también, ¿ya? Y los puestos están marcados, y de hecho el Domingo de Ramos, que es celebrado, pues se respetó eso. Lo que pasa es que se llenaron más bancas, ¿ya? Pero en los puntos marcados, ¿ya? Y con la distancia, efectivamente. Eso ha sido entre 30 y 50% del aforo, ¿verdad? Y siempre el ingreso y con cierto orden. Eso es lo que se ha mantenido, ¿verdad? Ahora depende también de estos últimos días, estas medidas, ¿ya? Que sí hemos nosotros sugerido que si será 30%, 20% restaurantes, gimnasios, etcétera, que es también necesario muchas veces para las personas y para el comercio, que realmente se considere que esas medidas que se piden para ellos ya las cumplimos cuando nosotros vimos. Y nuestro espacio, digamos, es menos riesgoso, que es un ambiente mucho más regulado y en eso. Eso es lo que se ha llevado. Ahora dependerá últimamente si es que se hace por horarios o una prohibición de estas actividades. En general, evidentemente, eso pues nosotros nos acogemos, ¿no? Bajo una cosa de toda la sociedad. Yo hace un mes en esa carta con todas las indicaciones de los sacerdotes les decía que teníamos que transmitir todo. Algunos habían dejado con cierta razón, porque pues ya no es necesario. En cambio, que esta semana se retomen las transmisiones para facilitar que más personas puedan seguir al menos las celebraciones de la Semana Santa. De hecho, si no todas las parroquias, pero la gran mayoría, y de hecho en la Catedral y la Merced, que son las que han mantenido pues mucho, pero a las demás transmitirán todo, como la misa que se llama de la Cena del Señor, que es el lavatorio de los pies, mañana jueves en la tarde, en la noche, como la adoración de la cruz y las 7 palabras y todo esto el viernes, y la vigilia pascual. Ya vamos a entrar en esos detalles de Semana Santa. Son las 10 de la mañana con 27 minutos en esta entrevista, hoy día en un café con Patricia, conversando sobre varios temas relacionados al trabajo pastoral de la Arquidiócesis de Puerto Viejo. Tenemos como invitado a Monseñor Eduardo Castillo Pino, arzobispo de Puerto Viejo. Y entrando ya justamente estos últimos minutos, dediquémoselo a la celebración, más que celebración, recordar esa vida, pasión y muerte y resurrección de Cristo, que es lo que celebramos, recordamos en esta Semana Santa. Se inició la Semana Mayor, lo conocen otros, le dicen la Semana Mayor para los católicos, se inició con el Domingo de Ramos. Ya estamos miércoles, creo que los 3 días o 4 días más fuertes se inician justamente este día jueves, mañana jueves 1 de abril. ¿Cuáles son estos días y qué representan para todos los católicos? Sí, bueno, en primer lugar, pues, digamos, de lo anterior, claro, las parroquias normalmente transmiten a través de sus Facebook propios, ¿no? Todas las parroquias tienen Todas las Facebook. Parroquias, uno puede buscar Catedral, puede buscar la Merced y otras, y también está el Facebook de la Arquidiócesis que transmitirá cada una, y varios se conectan, digamos, otras páginas también de esto. Bueno, es lo que se llama estos días el triduo pascual. Triduo pascual Jueves, es como el viernes, corazón sábado. y la vigilia pascual, es decir, la resurrección, la última cena, la muerte y la resurrección, triduo pascual, que es como el corazón, como diría, pues como el centro de todo el año para la iglesia, ¿no? Y el Jueves Santo hay 2 celebraciones, que se llama la misa crismal en la mañana, Que es muy importante para ustedes los sacerdotes y también para todos los católicos. y la misa en la Cena del Señor en la tarde, que tiene este rito que es más visible y más, digamos, del lavatorio de los pies. La misa crismal es cuando se reúnen todos los sacerdotes de una diócesis junto al obispo para renovar sus compromisos sacerdotales, su identidad sacerdotal, y también para que el obispo bendiga los santos óleos que se usarán ese año en la
en la unción de los enfermos, en los bautizos y en las confirmaciones. Es como que en la última cena el Señor Jesús, Él instituye el sacerdocio. Y entonces es como reunirse, como concentrarnos en el único Cristo del cual como sacerdotes transmitimos, ¿no? Entonces como que se junta todo para que luego ese sacerdocio, esa acción sacerdotal se vaya como regando a lo largo del año, ¿ya? Que tiene ese sentido sacerdotal, ¿no? Y por eso es que esa en la mañana. Ahora, este año será algo especial porque no la vamos a tener mañana en la mañana, finalmente esa misa. Como en años anteriores, que era una tradición, y celebrarla en la Merced, en la iglesia Merced de acá de Puerto Viejo. La hicimos el año, pues digamos hace 2 años, la hicimos en la parroquia Pío IX. El año pasado, por el confinamiento, se la transmitió desde la catedral, pero sin ninguna otra participación o mucha conexión. Este año estaba prevista en la iglesia San Cayetano de Chone. ¿Por qué? Porque la catedral está una gran parte cerrada para la futura, pues digamos, readecuación. Y en San Cayetano de Chone es muy amplio igualmente, y el lugar junto a la iglesia interna está para el encuentro luego de los sacerdotes. Sin embargo, las restricciones también cantonales han hecho que vayamos a trasladar esta celebración 2 semanas después. Es posible por la situación el 16 de abril, viernes, en la mañana. 16 de abril. De manera que no habrá, sino que 2 semanas después. El año pasado la mayoría de las diócesis en el país la trasladó varios tiempo después. Nosotros la mantuvimos ya con la condición, pero es conveniente sí la participación. Pero bueno, luego en la tarde mañana, en la catedral será a las 7 de la noche, la misa en la Cena del Señor, que representa justamente la última cena, la institución del sacerdocio y de la Eucaristía. El rito del lavatorio de pies indica la institución del sacerdocio, porque es como que lo está consagrando los apóstoles para el sacerdocio. Él se rebaja, así como la Eucaristía se rebaja para purificarnos. Ese es el sentido, y les da el mandamiento nuevo, el amarse uno a otro. Interesante, al final de esta misa, la Eucaristía se la retira y se la coloca en otra parte de la iglesia, el famoso monumento, donde está cubierto y se adora al Señor. ¿Cuál es el sentido de esto? Porque esta misa, la de la tarde del jueves, se llama misa de cena del Señor, representa cuando el Señor Jesús con su apóstol estuvo en la última cena y salió y lo cogen preso. Es decir, ya no lo vamos a ver, digamos, sino hasta la resurrección. Por eso se quita el mantel del altar, por eso ya no está presente en el sagrario, para que sintamos que ya no está, que se lo han llevado. Y por eso se lo adora en un lugar especial, como para revivir esa pérdida de Jesús. Después el Viernes Santo, pues evidentemente la costumbre del camino de la cruz, del Vía Crucis, como para revivir todo ese padecimiento. Es el día de ayuno en la iglesia. ¿Qué significa el día de ayuno? Porque sí hemos escuchado a muchos fieles católicos, dice Semana Santa, la iglesia nos llama a ayunar, a este ayuno. ¿Qué significa el ayuno? Claro. El ayuno, pues digamos, 2 cosas. En primer lugar, es un reconocimiento que todo lo tenemos de Dios. Es decir, privarnos de alimento es reconocer que no nos lo damos nosotros, que siempre es un regalo. Y como que le ofrecemos y le estamos reconociendo que es un don de Él lo que tenemos. Pero específicamente Viernes Santo es como para unirnos espiritualmente a los padecimientos del Señor. Él no comió ese día, ¿ya? Pasó en ayuno. Entonces es como revivirlo, porque la celebración de la Semana Santa no es que vamos como uno que va a ver un teatro, sino que uno tiene que vivirlo como el mismo Jesús. Por eso el Vía Crucis, por eso también el mismo ramo, uno lleva sus ramos, por eso pues, en fin, como que uno revive lo que el Señor estuvo viviendo. Después uno se cansa más, entonces el ayuno, ¿no? Es como sentirlo y vivirlo uno en primera persona lo que Él pasó. Entonces el ayuno es como vivir esa misma pasión. Ya nos privamos de alimentos, pues una comida al día, digamos,
la carne no tiene sentido que no, porque es el elemento que más energía da. ¿Ya? Es por eso. Es por eso, porque es también como el más fuerte. muchas personas se han de estar preguntando, bueno, nos contaban nuestras abuelitas, y esto ya es como una tradición, ¿verdad? Es una tradición que al menos, bueno, antes, toda la semana no se consumía carne, desde el domingo de Ramos hasta el viernes, hasta la resurrección que se la celebra el domingo de Pascua, era prohibido comer. Incluso dice que era prohibido todo, dejaban cocinado todo para una semana. Bueno, eso es parte de una tradición. Ahora, un poco ya se ha ido perdiendo con el pasar de los años, nuevas generaciones. Ahora algunos dicen, no, yo ahora solamente ya me abstengo de comer carne el día viernes, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál es el verdadero significado de abstenerse de comer carne? Monseñor. Bueno, es un ayuno más fuerte, ¿ya? El miércoles de ceniza, el comienzo de la cuaresma, y el viernes santo es ayuno en toda la iglesia. Es sacrificio corporal, ¿ya? Como que dice, comienza la cuaresma con ceniza, esto es como inaugurar, es como un gran pregón, digamos, es el pregón cuando hacemos muy fuerte para que ese sea el sentido, ¿no? Es decir, nos privamos de alimento, ¿ya? La carne también. Nos privamos tal vez de algo que nos gusta, sí, para hacer ese sacrificio, que hizo Jesús, sí, en ese día, claro, en ese día especial. Claro, es un poco, repito, como unirnos espiritualmente a esa pasión y eso nos hace mucho bien. Nos hace mucho bien realmente eso espiritualmente. Entonces, el Vía Crucis es una costumbre, pero sí en la tarde del viernes, coincidiendo con las horas de la pasión, ahí hay lo que se llama la celebración de la muerte del Señor, que es cuando el sacerdote va y entonces se hace la larga lectura de la pasión. Estamos de pie, voy, qué cansado esto. Ahí estamos participando de esa situación. Después de la adoración de la cruz, como no está en la Eucaristía, ¿ya? Entonces es el beso al crucificado, ¿no? Y luego, pues, es decir, hay como esa sobriedad, no hay las flores, no hay música, puede haber cierto canto, pero no música, todo está pues como mucho más oscuro, como es un día como de luto. Ese día, sí, ya Jesús está en el sepulcro. Claro, si se lo entierra, y por tanto el sábado, ahí no hay ningún tipo de celebración litúrgica, hasta la noche, que es cuando el cirio pascual te indica la resurrección, pasar del oscuro a la luz del resucitado, ¿no? En la vigilia pascual siempre fue la principal celebración de toda la iglesia de todo el año, porque indica la resurrección, ¿no? Es lo más importante, claro, es el día más importante, porque resucita Jesús, claro, entre los muertos. Claro, ahí está lo del cirio pascual, ¿no? Esta gran vela que tiene como esas letras griegas, alfa, omega, y estos granos, estas bolitas clavadas. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Es la cruz, ¿verdad? La cruz, el alfa y el omega es la primera y última letra del alfabeto griego, y escrito el año, como que dice, Cristo al resucitar, pues, está de pie y encendido, está vivo, ¿verdad? Él está presente en este año, y pues el principio y el fin, no está muerto. Y el que lleve estos 5 granos clavados indican las llagas, así como cuando él se presentó resucitado, estaba con las llagas, ¿no? Es decir, el que está muerto o el que está resucitado, ese cirio indica eso, ¿no? Y por eso para los bautizos siempre está, porque el que se bautiza como que está tomando esa fuerza, esa gracia del resucitado, ¿no? Y por eso la bendita para los padrinos, como dice, toda esa vida, esa bendición se la toma de Cristo resucitado, ese sentido. Entonces, como que se inaugura esto en la vigilia pascual, que es larga porque se lee lectura del Antiguo Testamento, como para repasar toda esa preparación bíblica hasta la resurrección del Señor, ¿no? Entonces el día domingo, domingo de Pascua, la celebración de este día es, yo creo, la más importante. Es la más importante. Es la más importante. A mi parecer, sí, como cristiana, como católica. Pues claro, y es que cada domingo del año es como que, exagero, como una sucursal de la vigilia pascual. Es celebrar la representación de la vigilia pascual. Por eso están las velas en el altar, porque representan el gran signo, ¿no?
Y por eso es blanco el mantel, porque indica la Pascua y la resurrección, ¿ya? Y por eso se canta aleluya en el Evangelio, porque es la presencia resucitada. Como que cada domingo es como una sucursal del día de la resurrección. Perfecto. 10 de la mañana con 39 minutos hemos hecho un repaso, por decirlo así, de todos estos días, el significado de todos estos días de Semana Santa, que ya entramos a vivir el Triduo Pascual, ¿verdad? He aprendido la lección. Triduo Pascual desde el día de mañana, jueves. ¿Qué pide la Iglesia Católica a todos los fieles creyentes en Cristo, en estos días especialmente tan difíciles, tan duros para toda la humanidad? Porque esto no es solamente de Portoviejo, no es solamente de Manabí, no es solamente de Ecuador, es del mundo entero. Esta pandemia que está acabando con la vida de tantas personas a nivel mundial. Sí, a veces hemos celebrado la Semana Santa y también nuestra fe, nuestra costumbre católica, la Señora de la Cruz y la oración y todo esto, asistir a una misa, como una cosa, pues bueno, una costumbre, ¿no? Sin embargo, se hace más fuerte el pasar justamente estos momentos duros, ¿no? Ahí entendemos por qué, pues digamos, la acción de Dios, ¿no? La muerte y la resurrección, entendemos qué es padecer y qué es morir, ¿no? Una cosa poética así, sino que justamente para eso el Hijo de Dios se ha hecho hombre, vino a este mundo, nos hace hijos de Dios, y por eso esta muerte, esta destrucción de la muerte, esta vida nueva de la resurrección. ¿Sí? Pues no es que, pues como hay la situación, bueno, hacemos un paréntesis y ya celebraremos cuando ya esté normal, no, es justamente para que encontremos el sentido en esta situación tan dura cuando nosotros mismos hemos padecido la enfermedad o la pérdida de familiares o situaciones pues, económicas y de carencia y de pérdida de trabajo, ¿no? Por eso es tan importante, es una oportunidad de redescubrir esa autenticidad de la fe, ya no como una costumbre que es necesaria porque nos transmite, sino como una realidad personal, digamos, de relación con Dios, ¿no? Por eso lo más importante que debemos hacer estos días es meditar y celebrar estos días santos con mucha devoción. Eso es lo primero que debemos hacer. Por supuesto que tenemos también otra responsabilidad en nuestra vida humana, pero eso que sea algo muy importante, ¿no? Y nos ayudará, digamos, eso es lo que yo recomiendo, el celebrar que el Hijo de Dios padece así, es condenado a muerte, de que muerte injustamente está. Eso es como que está mostrando Dios todo lo que significa el dolor y el pecado humano también, sí, que no es indiferente, sí, que realmente Él está también donde parece que no está. Eso es tan importante descubrirlo en primera descubrirlo persona. Y fortalecerlo en la oración, de pedir por todas aquellas personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte en tantos hospitales, tantos familiares, buscando medicinas, recursos para comprar esas medicinas. Que Dios les dé fortaleza, definitivamente son momentos muy difíciles. Tenemos ya saludos para Charito Cedeño Moreira, dice: gracias Monseñor por estar ahí como un buen pastor, defendiendo y animando nuestra fe, defendiendo y animando entusiasmo de nuestro Papa, que nos invita a ser una iglesia en salida y acogida a los hermanos. Y para todos nosotros la Santa Eucaristía del sábado es muy importante, es la mamá de las misas, como solemos decir, como manabas. Esto nos escribió Charito Cedeño Moreira. Angie Morrillo Cedeño: Monseñor, el Papa Francisco denunció hace unas semanas atrás que las mafias están explotando la pandemia en la provincia y nuestro país. ¿Qué está pasando? El Papa las definió estructuras del pecado y contrarias al Evangelio de Cristo. Sí, realmente es como un canibalismo cuando uno, por un bien aparente, bien egoísta, personal, uno sacrifica a otros. Y eso realmente le llamamos a veces viveza, ¿no? Y eso es una cosa tan monstruosa
cuando lo que nos llena y nos da sentido a la vida es hacer el bien a los demás. Eso es lo que motiva. Es que todo lo que hacemos legítimo de prepararnos para la vida, de hacer nuestros emprendimientos, todo eso es tan bonito, pero ¿qué nos motiva? Realmente el crecer como personas y el hacer el bien a las personas. En cambio, buscar alguna de estas cosas, pero sacrificando eso, nos hacemos daño a nosotros mismos. El mal que uno hace queda siempre en primer lugar en uno, ¿no? Pues de manera que eso no seamos cada vez más sensibles con esto de la corrupción, ¿ya? Que sacrificar a los otros, las necesidades de otros, por una cosa egoísta. Terrible, definitivamente, ¿sí? Monseñor, lo que ya se ha vivido y lo que sabemos que en este tiempo de emergencia, cómo pueden haber personas que se valen de esto, ¿no? Para llenarse los bolsillos y no les interesa los demás personas. No les interesa. Es un error, una equivocación, uno piensa que va a sacar algo, es que nunca se ha sacado, siempre han perdido más por dentro y por fuera. De manera que lo mejor es realmente así, hacer bien todo, pero con la motivación de hacer realmente un bien a los demás. El bien a los demás. Ese es lo más pues, digamos, lo más acertado, digamos. Dice Nelva Mendoza, muy importante la información para vivir a plenitud esta Semana Santa. Charito Cedeño Moreira, para nosotros en esta Semana Santa y en todas las santas Eucaristías no son un recordar lo que aconteció en los tiempos de Jesús. Para nosotros es un revivir, celebrar la presencia. Para nosotros es un revivir, celebrar la presencia de Jesús entre nosotros. Para mí, yo hago de cuenta que entre el cielo y la tierra hay un gran, enorme embudo por donde pasa la gracia, las bendiciones, el amor y la misericordia de Jesús para cada uno de nosotros y se da ahí, en el altar del Señor, en cada Eucaristía. Luis Cruz, saludos Monseñor, que Dios y la Santísima Virgen le bendiga. Esos son los mensajes que nos están llegando al chat. Sí, bueno, justamente ya sabemos que nuestra fe y las celebraciones en la iglesia no es unir para instruirse sobre la palabra de Dios o sobre Jesús, ¿no? Pues es interesante cuando leemos en los Hechos de los Apóstoles, ya que lo está juzgando a Pablo un tribunal, ya un juez. Luego de la intervención de él, el juez dice que para Pablo Jesús todavía vive. Es decir, no son ideas que tenemos, ¿no? Es que lo que confesamos es que Jesucristo vive realmente y actúa como el Hijo de Dios. Y los sacramentos, cuando nos perdonan, cuando lo recibimos en la Eucaristía, es porque Él mismo está. No es está presente. Está presente. Ese es el corazón de la fe. Y cuando nos dirigimos al Padre Celestial, podemos hacerlo porque Cristo está en nosotros y nos conecta con el Padre Dios. Es decir, pues, esta es la realidad y lo que tenemos que meditar. Esto es realmente la fe. El acoger a Jesús como realmente presente, tal que actúa, digamos, entre nosotros, ¿no? Y repito, estos días lo más importante es nuestra dimensión espiritual. Lo otro también, las urgencias, ¿no? Pero esto es indispensable. Es lo importante y que cambia todas las otras. Fortalecer nuestra fe, sentirnos más cercanos y más humanos. 10 de la mañana con 48 minutos, nos hemos pasado de tiempo, Monseñor, pero ha sido necesario porque de verdad que yo sé que hemos llegado a muchos corazones, no tan solo de manavitas, esta transmisión es a nivel mundial de manavitas que están en otros países y que están también viviendo esta Semana Santa, esta Semana Mayor. Monseñor, una oración pequeña para todas aquellas personas que están sufriendo, especialmente por el COVID-19. Bueno, en primer lugar, pues para eso nos ponemos en presencia de Dios y para utilizar realmente las palabras del Señor, el Padre Nuestro. Es una oración que Él, casi así como la enseñó, Él la decía, ¿ya? Es la oración de Él, ¿no? Cuando dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿no? Así que tú eres todo, ¿no? ¿Qué es lo primero? Que seas santificado, que seas glorificado. Eso el pedir la gloria de Dios, su santificación, sobre todo, eso es lo más grande que podemos hacer.
y que se haga su voluntad, que Él venga acá, que su reino venga, que se haga su voluntad, ¿ya? Que venga su reino. Y luego, con humildad, pues pedirle lo necesario, ¿no? El pan, claro, ¿no? Y que nos perdone. Y ofrecerle que perdonaré, que nos libre del maligno, que nos proteja de la tentación y de caer. Esa es la mejor oración, realmente ponernos en sus manos, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios está en todas partes, aunque en cualquier lugar que parezcamos que no está, ahí está. Ahí está El Dios. Señor Jesús nos dice Siempre nos tantas acompaña. veces, no tengan miedo, soy yo estoy ahí, Él, estamos en las mejores manos, Él nos conoce, nos ha creado, nos ha hecho hijos suyos y por tanto mucha confianza en Dios, todos estamos en su mano. Amén, amén. 10 de la mañana con 50 minutos, muchísimas gracias, agradecemos una vez más la presencia de Monseñor Eduardo Castillo Pino, arzobispo de Portoviejo. Ha estado en este café con Patricia, hemos conversado del trabajo pastoral, hemos conversado de esta Semana Mayor de la Fe que debemos de tener los católicos, los fieles creyentes, los seguidores de Cristo. Muchísimas gracias, Monseñor Eduardo Castillo. La bendición para todas las personas que están conectadas en este momento. Gracias Patricia y también a todos ustedes. Qué bien, qué gusto, porque no nos podemos ver así físicamente, pero ustedes me están siguiendo, siente esa cercanía, un poco como de cada sacerdote, también el obispo su vida y lo que nos vemos es el bien de los fieles, el bien de nuestros hermanos manavitas y eso, esa es también mi vida, es por eso, ¿no? Reciban de corazón esa bendición que es la del Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Gracias. Nos despedimos, amigos y amigas seguidores de este medio digital La Roja Manaví.